decía, no, el problema es que esos policías trabajan para una MIPYME. Yo dije, ¿cómo que trabajan para una MIPYME? Sí, son los que le cuidan a esa MIPYME y están en contra del competidor. Yo dije, ¿cómo es eso? Y dije, sí, así está Cuba. Pero no, así repite, está Cuba. O sea, están extorsionando a los trabajadores de una MIPYME porque es la competencia a la otra. Sí, pero el mercado negro siempre ha existido y va a existir y existe en el mundo entero. Lo que la diferencia de Cuba es que el mercado negro es el mercado del cubano. Porque el oficial es o imposible o inmediata del cubano. No es eso solamente, Reinier. En el mundo normal, ¿quién tiene necesidad de traficar pescado? No, eso es una realidad. Eso entre es una comillas. O de andar traficando frijoles negros. Por eso digo. Pedazos de carne de puerco. Pero aún así existe. Lo que me refiero es que en Cuba el mercado negro es obligatorio. En el mundo el mercado negro existe y es opcional. Y ahí yo hablaba del represor, que fue el jefe de sector de mi barrio, que cuando, por ejemplo, Giovanni Sánchez en el año 2009 visitó mi barrio, él fue el que dirigió el operativo y decomisó y acabó con el pueblo. Bueno, pues ese policía fue sorprendido porque era el jefe de una banda de encapuchados que eran policías que trabajaban para unos mafiosos, las embriones de las MIPYMES en Cuba, contrataban a los policías para que les cobraran las deudas o para que presionaran a los otros. O sea, estamos hablando de unos niveles de corrupción en Cuba, caballero, que no podemos imaginar, ¿ok? Yo a cada rato entro a Cuba, ilegal, por la costa, y me meto y filmo videos. Agárrenme, pero mientras me meta y filme los videos, los voy a subir. ¿Qué te parece? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos regales tu like y tus comentarios. Joa, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primer podcast del año 2024, primer podcast en mes de enero y yo creo que vamos a tener un millón de cosas buenas, ¿no? Propuestas, análisis, debates. Esperemos que muchos más presos políticos puedan ser liberados y por supuesto que logremos lo que todos los cubanos dignos y libres deseamos, ¿no? Que es la libertad de Cuba y poder derrocar y enjuiciar a ese narco partido comunista que por más de 65 años ya ha expoliado, ha reprimido, ha prostituido al pueblo cubano y merecemos, ¿no? Merecemos ser libres y que los criminales que han destruido la raza cubana paguen por ello. Así mismo es, Reinier, y bueno, pues felicidades a ti, felicidades también a aquellos que nos estén viendo. Hemos arribado a un nuevo año y eso ya es bastante. Estamos en el año 2024 y esperemos que pese a los vaticinios que hay, que no son nada halagüeños, pues este sea un buen año, ¿no? Esperemos que sí. Y que sea nuestro año, el año de la libertad. Sí, el año de la libertad, Mario. Sí, lo mismo, Reinier, no nos queda de otra, por así decirlo. Este es el año que tenemos por delante. Sí, hay personas que dicen que el 2025 podría ser mejor, pero lo cierto es que el 2024 es el que está ahora mismo aquí y este es el que está seguro. Por lo tanto, ojalá que podamos sacar de este año todo lo posible para la libertad de Cuba y no solamente Cuba. Tú mencionabas a Cuba, pero ya tenemos ya bastantes amigos en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. Y ellos también, al igual que nosotros, tienen la misma esperanza. Yo creo que casi que estamos echando una competencia.
a ver cuál de los 4 es el primero que se libera. Yo creo que más que una competencia, deberíamos echarnos una mano, ¿no? Unos a otros, Sí. porque peleamos contra lo mismo, contra Sí. el mismo mal, contra la misma ideología, contra el mismo equipo, Sí. porque las dictaduras comunistas en nuestro hemisferio han sabido trabajar muy de la mano. Sabemos que desde cierto punto, incluso hasta un poco que lideradas, ¿no?, por régimen castrista y por el Departamento de Inteligencia de La Habana, que desde ahí sabemos cuánto mal emana a todo nuestro continente. Pero nosotros también podemos buscar también esa coalición cubana como Claro. hablamos cerrar el año para poder contrarrestar eso, Sí, ¿verdad? sí, te decía competencia bromeando, ¿no? Espero que así lo tomen nuestros amigos de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, por aquello de que a veces hemos arañado cuando nos hemos encontrado para ver cuál de los primeros 4, de los 4, ¿no? Sí. Yo creo que a nosotros los cubanos realmente por una cuestión ya casi de vergüenza, deberíamos ser los primeros, ¿no? Porque somos los que más años llevamos. Y segundo, porque siempre se ha dicho que la cabeza de la serpiente está en La Habana. De hecho, la última vez que tuve la oportunidad de hablar en la OEA, hablamos un poco de esto, ¿no? De cuán importante o cuán beneficioso sería para la lucha contra el comunismo en todo nuestro continente, no por enfocar más en el problema más inmediato de uno, sino porque es la realidad, es la cabeza de la serpiente. Sí. Y estamos totalmente seguros que cayendo la dictadura comunista de La Habana, nosotros, o sea, el resto de las dictaduras, cayendo la narcodictadura comunista de La Habana, el resto de las dictaduras van a caer una a una como efecto dominó. Exacto. Porque desde ahí se rige muchísima de la política exterior y de toda la inteligencia, cómo se mueven las dictaduras que están cercanas a Cuba, la de Bolivia, la de Nicaragua, la de Venezuela. Pero también sabemos que todo lo que se va a encontrar, toda la evidencia, toda la complicidad, la participación que todas han tenido, eso las va a llevar Claro. al traste de que, o sea, que pierdan el poder, que Sí. el pueblo se libere de ellas. Sí, porque de la misma manera que en conteo, vamos a decir, regresivo, pues llegaron las dictaduras, pues entonces así mismo hay que irse, ¿no? Entonces a los cubanos nos toca, por una cuestión casi de vergüenza. Pero hablando del fin de año y del nuevo año, precisamente me preocupa mucho la cuestión en Nicaragua, porque son varios los sacerdotes católicos. 5 sacerdotes hasta el momento. 5 Sí. Y creo que unas 15 personas católicas han sido arrestados en este tiempo, o sea, fin de año, inicio de año 2024. Y en honor a la verdad, porque se oye hablar sobre todo de los católicos, que son los que realmente más han sufrido todo este embate de desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero tuve también noticias en diciembre de varias organizaciones evangélicas que fueron clausuradas e incluso sus líderes presos. Muchas de estas organizaciones evangélicas tienen la sede aquí en los Estados Unidos, que han sido misioneros allá, y les han congelado las cuentas de banco, o sea, se han robado el dinero literalmente y han metido presos a los representantes allá. Bueno, sabemos que la dictadura de Ortega y Murillo no repara en arrestar a cualquiera que tenga un leve pensamiento en contra de cuáles son sus políticas. Sí. Y está ahí, ¿no? La figura de Monseñor Álvarez, que tan digno, que tan valiente, Hay otro obispo, que además. tan frontal ha sido contra la dictadura nicaragüense. Ahora y hay ahora otro obispo, además de él. por eso digo que el caso de Monseñor es el precedente, ¿no? Que ellos no tienen Exacto, sí. piedad con nadie, ni siquiera Sí. con los sacerdotes, con los obispos, con los Sí. Debo decir que sacerdotes de Dios, ¿no? Me gustaría leer representantes de Dios. los nombres de los sacerdotes detenidos en Nicaragua. Los sacerdotes nicaragüenses detenidos entre la noche del viernes y lo que va de este sábado, o sea, del pasado sábado, son Silvio Fonseca, Michael Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez y Miguel Mántica, todos de la arquidiócesis de Managua, según un reporte de la abogada e investigadora exiliada Marta Patricia Molina. sí, debo decir que Félix Madariaga es uno de nuestros amigos nicaragüenses, uno de los 222, si mal no recuerdo exactamente la cifra de los expresos nicaragüenses, y he tenido mucho contacto con él porque lo conozco personalmente, y yo le escribí a él efectivamente acerca de la represión religiosa, y le mencionaba, estoy buscando aquí en el chat, precisamente el nombre de el grupo evangélico que fue clausurado hace unos días, la iglesia evangélica estadounidense Mountain Gateway, Puerta de la Montaña. Un estudio divulgado precisamente a inicios de diciembre dijo que la habían cerrado y que habían disuelto a 342 otras organizaciones religiosas, de las cuales 256 son evangélicas.
O sea, Wow. que lo que más se habla es de los católicos, por supuesto, porque realmente Daniel Ortega y Rosario Murillo la han tomado contra los católicos. Pero debo decir, en honor a la verdad, que a veces pensábamos que esto era una cuestión contra los católicos, que no, que hay 256 asociaciones evangélicas que han sido clausuradas, y la más reciente de ellas fue precisamente Puerta de la Montaña, que tiene la sede aquí en los Estados Unidos. Es que al final eso es el comunismo, eso es el socialismo. Van en contra de las comunidades, de las congregaciones, donde el hombre se reúne en su comunidad pequeña y se representan, sobre todo porque la palabra de Dios va de libertad, va de libre albedrío, Sí. va de libre expresión, de solo temerle a Dios y no a las ideas banales del hombre, ¿no? Y eso va en contra de la ideología comunista, que al final del día te venden al partido como un Dios que es intocable. Y ahora que como la frase del desgraciado en piedra, como decía, ¿no? O la frase comunista que se usó mucho en Cuba, donde decía, los hombres son inmortales, el partido es inmortal. Los hombres son mortales, perdón. El partido es inmortal. O sea, Sí. Y así te venden el comunismo y todo el aparato, ¿no? Sí, De forma de gobierno. ahora que digo esto también, porque hace algún tiempo, pues, también tratando de echar a pelear católicos y protestantes, ¿no? Que es otra de las artimañas de estas dictaduras. Algunos pensaban, vuelvo y repito, que esto era solo una cruzada contra los católicos. Pero como ya acabé de decir y poner un ejemplo, es también contra los evangélicos. Y le agradezco a Félix Maradiaga, porque precisamente él envió a medios nicaragüenses un video mío. Puedo compartir después con producción para que lo ponga, donde yo hago un llamado a los nicaragüenses. Se publicó precisamente en La Prensa, es como se llama el medio, La Prensa Nicaragüense. La Prensa NI es el enlace. Y yo hacía un llamado ahí a los evangélicos, porque yo tenía la idea de que la estaban tomando contra los católicos y los evangélicos estaban callados, pero ya voy variando eso porque estoy viendo que también la están tomando contra los evangélicos. Pero debo decir que esto vale lo mismo para bolivianos, que para venezolanos, que para nicaragüenses, que para cubanos. En estas dictaduras de nada sirve que tú te hagas de la vista gorda porque no te lo han hecho a ti. Esto es un llamado que estoy haciendo ahora mismo a pastores que están en Cuba, a evangélicos, que están sencillamente dicen, bueno, si a mí no me han tocado, yo no me meto en esto. Y es muy importante que tengamos en cuenta que hoy puede ser por el otro, pero mañana vienen por ti. Entonces es importante que se sepa eso, ¿no? Un líder de las iglesias confesantes en Alemania durante el periodo de Adolfo Hitler, Niemeyer, de apellido, decía, vinieron por los testigos de Jehová y no hice nada porque no era testigo de Jehová. Después vinieron por los católicos y no hice nada porque no era católico. Después vinieron por la socialdemocracia y no hice nada porque no era socialdemócrata. Y finalmente vinieron por mí y ya no había nadie que hiciera nada por mí porque no quedaba nadie. Bueno, el pobre Niemeyer dijo también que habían venido por los comunistas y que él no había hecho nada. Sí. Bueno, en ese caso yo tampoco hubiera hecho nada, ¿no? Porque lo que se venía con los comunistas era bastante trágico. Lo que se vino. Sí, o sea, lo que se venía, digo, a partir de ese momento, ¿no? Es algo muy, muy difícil. Todos estos regímenes totalitarios la emprenden siempre con la fe, con la religiosidad del pueblo. Así fue en Cuba y obviamente va a ser así también en otros lugares como Nicaragua, ¿no? En el caso de Nicaragua es interesante que no tienen ningún tipo de escrúpulos para confrontar a la religión, sobre todo a los católicos. Y a mí me llama mucho la atención el Papa Francisco. El Papa Francisco a mí me llama la atención en muchos aspectos, ¿no? Pero en este aspecto me llama mucho la atención que prácticamente no escucho nada del Papa Francisco con respecto a lo que está pasando con los católicos en Nicaragua. Porque bueno, el caso de los evangélicos es un poco más complicado porque los evangélicos no tenemos una representación con el poder que tiene el Papa, ¿no? Que incluso es, además de ser un líder religioso, es también el jefe de un Estado, ¿no? Que es el Vaticano. Entonces, lo mismo como jefe religioso, o sea, como líder religioso, como jefe de Estado, el Papa podría muy bien, pues, levantar su voz con una mayor fuerza, ¿no? Y reclamar lo que está pasando con estos obispos en Nicaragua,
lo que está pasando con los religiosos en Nicaragua, los religiosos católicos. Bueno, más que con una mayor fuerza hacer algo por ellos, porque lo que está haciendo es todo lo contrario. Exacto, sin embargo, empoderando a los comunistas, a las dictaduras comunistas. No escucho al Papa en este sentido, no lo escucho, no sé qué está pasando ahí, por qué razón él no puede amparar un poco más a su gente, ¿no? Lo único que he oído es que siempre trata de dar la orden a los religiosos de que abandonen Nicaragua y se vayan. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Monseñor Álvarez, sabemos que él se negó a irse de Nicaragua. Pero es muy interesante esto, saber dónde está el Papa, qué pasa con él, que su voz no se escucha para defender y para apoyar a su gente, ¿no? En Nicaragua. Y cualquiera diría que la cosa en Nicaragua está peor que la de Cuba, pero lo que pasa con Cuba es que los que llegaron al poder en el año 59 arrasaron en esos primeros años. Ya sabemos que montaron a curas y monjas y los enviaron y decían, curas, quítense la sotana, cosas así, ¿no? Lo cierto es que arrasaron, entonces tenemos un país a 60 y tantos años totalmente arrasado y que ya lo que está hecho, pero lo único que faltaba era que en el nacimiento, que siempre se pone, bueno, en muchas iglesias tratan de poner el nacimiento que por 25 años se había armado en la Catedral de La Habana, este año y aún con vigilancia que había, se robaron al niño Jesús del pesebre, y no solo al niño Jesús, tengo información confidencial de que también se robaron el manto de María y de uno de los Reyes Magos. O sea, esto es un detalle que parece intrascendente al lado de lo que está pasando en Nicaragua, pero que te demuestra que en Cuba la cosa es contra el propio niño Jesús. Es increíble, o sea, sinceramente, uno dice eso y piensa que es chiste, o sea, que puede ser un chiste, que esas cosas no pasan, pero la realidad es que la precariedad tan grande que se está viviendo en la isla, la falta de todo, hace que el ser humano se denigre y que ya no ¿sabes? Ni siquiera la fe, lo religioso, lo que supuestamente es sagrado, que está por encima del hombre mismo, pues no se respeta. O sea, si le pueden sacar algún valor, si se puede vender ¿sabes? Por el valor que tenga, ya sea religioso, material, lo que sea, no les importa pasar por encima de algo que debe ser sagrado hasta para todos, ¿no? Como dice, Dios es hasta para los malos. Y sin embargo, no podemos olvidar la naturaleza del sistema cubano, ¿no? Ellos naturalmente son se autodenominan ateos. Y si no son ateos, pues creen otra cosa que no es precisamente el cristianismo, ¿no? Creo que ellos intentaron volver al cubano ateo, pero fue imposible. De hecho ellos fueron un estado ateo hasta el año 1992, ¿cierto? Sí, pero que nunca fue radicalmente, siempre hubo quien se opuso. Y por supuesto tenían su propia religión, porque todo el mundo sabe que Fidel Castro practicó la religión africana. Como dice Pedro Luis Ferrer, iba a consultarse por la madrugada, ¿no? Pero en este caso es obvio que no le tienen temor ni respeto ninguno, ni a la iglesia, ni a Dios, ni a nada por el estilo, porque sencillamente es un sistema que ha tratado de todo el tiempo de imponer la no creencia y que además ha combatido la fe todo el tiempo. No, la realidad es que la dictadura castrista no le teme al pueblo cubano. La dictadura castrista no respeta la religión, la fe. La dictadura castrista desprecia al pueblo cubano y su único objetivo es mantenerlos coaccionados, sumisos, para poder reinar para siempre. Entonces, la dictadura comunista, la cúpula castrista, desprecia al cubano, al punto tal de que son capaces de aniquilarlo, de pasarle por encima, por tal de preservar sus sillas de poder. Sí, esta noticia con una foto del nacimiento, por cierto, la foto del nacimiento la puede poner producción también en la catedral, donde se robaron al niño Jesús, pues se publicó en Twitter. Y yo investigué, porque dije, no sea que sea una broma, pero bueno, tratándose de Cuba todo es posible. Y en efecto, personas bien cercanas allí a la catedral, incluso un sacerdote, que no voy a revelar su nombre porque lo van a encerrar igual que... Repite el dato, Mario, exactamente dónde fue el robo como tal, cómo se dio. En la catedral de La Habana, el nacimiento que por 25 años se ha montado con las mismas piezas, las mismas figuras, pues se robaron, habiendo incluso vigilancia, porque se trata de la catedral, que se sabe que ahí está en una zona turística y todo, pues se robaron el niño Jesús
del pesebre y se robaron también el manto de María y el manto de uno de los Reyes Magos. Wow. Un sacerdote, que no voy a revelar su nombre porque la van a tomar contra él, además no tengo su permiso, me lo confirmó que era así, pero me dijo algo muy hermoso. Me dijo: Mario, es verdad que nos han robado esto, pero lo que no nos van a robar es la fe. Claro. Y eso hay que aplaudirlo. Y es verdad que no se las van a robar y esa fe es la que va a triunfar en Cuba. Así mismo, señores. Por otro lado, bueno, el año empieza para Cuba terrible, como terminó. 2024 empieza con un nivel de violencia atroz, tanto entre los mismos cubanos como desde la policía, desde los órganos represivos de la dictadura castrista para con los cubanos. Y Pastor, usted sacó a la luz en estos días un video que se ha hecho viral en las redes sociales. En el mismo día de su publicación, recuerdo, alcanzó más de 40.000, 45.000 vistas. Y bueno, y quiero que nos cuente un poco de esto. Vamos a primero a poner el video. Veámoslo. Que producción nos ponga el video y luego comentamos cómo es usted, cómo lo publicó y tal. Ahí los invistieron, ¿no? Qué valiente la policía cubana, ¿eh? 2 contra 1 solo. Importante el detalle del carro del G2 que llegó y del seguroso que llegó. Que por cierto parece ser un carro del G2 de los que trabaja para la cuestión de las embajadas, porque tiene una E, la chapa. Bueno, yo creo que ahí se puede apreciar. Mario, Sí. Cuéntenos cómo es el video, desde lo que usted pueda decir, Sí. por supuesto, y bueno, cómo fue la cosa. Sí, primero que nada, pues agradecer a los que están dentro de Cuba que toman videos de cualquier cosa que sucede y nos las hacen llegar a los que estamos fuera, que sabemos que si los publican ellos mismos, pues les pueden traer consecuencias. Que sepan que personas como nosotros estamos acá para hacer caja de resonancia de lo que ellos nos envíen. Y bueno, en este caso, pues agradezco a la persona que me hizo llegar el video. Quien me hizo llegar el video no fue quien tomó el video. El que tomó el video es amigo de la persona que me hizo llegar el video, que es una persona de mi confianza total, y que por supuesto no voy a revelar ni su nombre ni el nombre de la persona que tomó el video. Debo aclarar también que no fui yo quien tomó el video, porque cuando publiqué esto en Twitter, pues ustedes saben que nos hacen comentarios ahí, y no he tenido tiempo de ver todos los comentarios, pero hubo un comentario que me decía algo así como: oye, cobarde, ¿por qué no saliste del carro? Bueno, no podía yo salir del carro, porque yo no era el que estaba filmando el video ni estaba en el carro. O sea que para los que tenían alguna duda, no he ido a Cuba, porque además no puedo ir a Cuba, no tengo ni pasaporte vigente, y si voy, pues es ilegal. Así que no era yo, no fui yo quien tomó el video. Ya, como he explicado, pues este video me lo envió alguien, y me lo envió en la mañana del 1 de enero. O sea que este fue mi amanecer, y mi primer contacto con Cuba fue este video. Y es muy alarmante, ¿no? Porque aunque no sabemos el contexto de esto, y por supuesto hay mucha especulación de quiénes eran estos dos individuos, qué era lo que traían, y por supuesto también en los comentarios hay muchas teorías, ¿no? Que si era droga, que si era carne de res, que si era cualquier producto del mercado negro, en fin, aunque no sabemos qué haría este seguroso que llega allí al momento detrás de la patrulla, ¿no? Pero lo que sí es cierto en este video es que la violencia policial es extrema, porque uno puede darse cuenta cuando comienza el video que esos dos individuos que cayeron fueron investidos por el carro policial, y que inmediatamente después de ser investidos, por lo menos uno de ellos se puede poner de pie, y la policía enseguida comienza violentamente a caerle con las tonfas. Yo he hecho la denuncia de cómo mataron a mi amigo Juan Guilfredo Soto García. Y lo que mató a Juan Guilfredo Soto García fue un golpe de tonfa que le dio encima del páncreas. Wow. A este hombre lo maduraron ahí también, por lo que yo puedo ver. O sea, sería muy importante los que están viendo este podcast, que si saben
la identidad de estas dos personas que cayeron al suelo y especialmente del individuo que fue golpeado con la tonfa, pues nos los hagan saber, ¿no? Porque a lo mejor este podcast tiene segunda parte. Cuando sepamos los nombres de estos individuos, a lo mejor los individuos nos pueden explicar qué era lo que llevaban, que parecía tan peligroso para la policía cubana y para el G2 cubano, para sacar de duda a todos los que nos preguntamos, ¿no? Si era carne de res, si era droga, si era un robo a una empresa cubana, si era un litigio entre MIPYME, lucha de mafia que ya tenemos en Cuba, que tenemos policías en este momento que están comprados por MIPYME para custodiarle sus cosas y para luchar contra los competidores. De todo se está viendo en Cuba. Entonces, bueno, si los que en este caso fueron golpeados pueden identificarse o alguien nos puede hacer saber quiénes son, a lo mejor nos pueden decir, miren, lo que traía era esto, era aquello. Y si el que fue golpeado puede hablar, me va a dar tremenda tranquilidad, porque ese hombre ahora mismo podría estar muerto, sinceramente. Sí. Me parece a mí. Ya les digo, no duden en publicar el video enseguida, porque sin saber qué era lo que llevaban ellos, lo que sí pude ver es que la violencia policial es atroz. Y que obviamente el pueblo cubano, hubo alguien que dijo, esto ni en los tiempos de Batista, hubo alguien que dijo, ¿no? Que siempre se cuestiona a Batista porque dicen que en aquellos tiempos la represión era brutal, pero esta gente no tiene nada que envidiar a la represión de Batista, ¿no? No, la verdad es que si bien la dictadura de Batista fue violenta, fue sangrienta, estaban enfrentándose a grupos violentos y sangrientos. Sí, pero bueno, que también lo que me refiero es que la dictadura de Batista fue sanguinaria también. La diferencia y masacró mucho inocente también. Sí, pero la diferencia es que en la época de Batista se estaban enfrentando a gente armada, como eran todos estos que salían a las calles con armas y a poner petardos y bombas y demás. Y en este caso estamos hablando de un régimen armado en contra de un pueblo desarmado totalmente. Y estamos viendo aquí mismo la escena, ¿no? De policías armados hasta los dientes contra un hombre que no tiene armas de ningún tipo, a no ser sus brazos para poderse defender, y sencillamente pues le van arriba, ¿no? No, así mismo es. La realidad es que el escenario, ¿no?, que vive hoy el pueblo cubano es una dictadura militar que ejerce toda su fuerza contra un pueblo civil desarmado, desorganizado, desestructurado, el cual ellos han llevado a esa realidad y lo saben, lo usan, porque como bien se ha dicho, en redes sociales y en Space, ¿no?, en favor de la libertad de Cuba, la dictadura narcocomunista de Cuba reprime con metodología, reprime científicamente al pueblo cubano. Ellos saben cómo es el escenario, o sea, ellos saben el escenario que ellos necesitan para desgobernar la isla y implementan todas las técnicas y toda la capacidad que tienen para que esto no deje de ser una realidad. Sí. Respecto a la ubicación del video, yo lo digo en la cuenta de Twitter, esto es en la carretera de San Antonio de los Baños a La Habana, específicamente en la zona de la UCI. Ahí fue donde se produjo. E incluso ya alguien parece que ha identificado a los policías. Dice que sí, que son los policías de ahí de la zona, que incluso muchas veces coinciden en la misma cafetería donde él va a merendar. Y es muy probable que me mande las chapillas de los policías. Entonces, sería muy bueno para hacer la denuncia aquí públicamente. Exacto. Y que se sepa la identidad de esos abusadores. Sí, entonces, bueno, te agradezco, Renier, porque hay muchas preguntas, pero lo único que yo puedo decir es que la persona que tomó el video, que no puedo revelar su nombre, iba pasando por ahí y tampoco sabe, porque su auto siguió, como pueden ustedes ver, el auto en el que iba, siguió. Entonces, no sabemos qué era lo que llevaban estos individuos que hizo que la policía actuara con tanta violencia. Pero de que actuó con violencia, actuó con violencia. Sí, incluso pienso yo, o sea, todo esto por supuesto es especulando, ¿no? Muchas veces cuando las personas viven en la misma comunidad, o sea, policías y el supuesto, la supuesta víctima, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que el policía a lo mejor se encarna en ti, como decimos en buen cubano. Y eso se veía o se ve en Cuba tremendamente. O sea, el policía del pueblo está encarnado en menganito de tal, porque le cae mal, porque le tiene envidia, porque han tenido roces, porque a lo mejor fulanito de tal es un poquito echado para adelante. O sea,
cualquier cosa puede pasar. Pero lo otro es que en Cuba es muy común y muy usual que la policía haga registros. O sea, te detienen en cualquier parte. Incluso yo recuerdo cómo subían a las guaguas, a los ómnibus, se subían y empezaban a revisar a todo el mundo. Miraban tus maletas, qué sé yo, y si encontraban algo, pues sencillamente ahí mismo bajaban a esa persona y le quitaban lo que traía, ¿no? Hubo alguien que me escribió y me dijo, Pastor Mario, pero estos no son opositores. Y yo le decía, no importa, son cubanos y son víctimas de la represión. Y también tienen derecho. Tienen derecho. Y es más, yo le dije, ¿sabes algo? La primera represión policial que yo recibí no fue siendo yo opositor. En efecto. Creo que un día lo hablé aquí, era con un amigo chileno que estaba estudiando en La Habana y había carnavales en La Habana, en el Vedado, y yo iba caminando con mi amigo chileno y había una cola para comprar cerveza que vendían, ¿cómo se llama la cerveza esta que venden a granel? Y el chileno quería comprar cerveza. Y yo en mi caso no tomaba cerveza, pero andaba con él y lo acompañé. Entonces llega la policía para que hubiese orden en la cola, pero empiezan a echar a todo el mundo de una línea para atrás con las tonfas. Y cuando le dieron con la tonfa al chileno, el chileno le salió lo de chileno de la época de Pinochet enseguida y se le encaró al policía. Le dijo, no tienes derecho a pegarme, no tienes derecho a pegarme. Y la cuestión fue que se llevaron al chileno, pero como yo andaba con el chileno, cargaron conmigo. Y recuerdo que nos montaron en una perrera, ahí en el Vedado. ¿En una perrera? En una perrera, al chileno y a mí. En un transporte donde recogen a en Cuba le llaman perros. Sí, buena, porque a lo mejor aquí no está viendo que no es cubano, para explicar. Es un calabozo rodante. Okay. Un calabozo rodante que lo meten en los lugares donde hay carnavales y cosas así para los individuos que son capturados, meterlos ahí cuando tienen llena la perrera, entonces se llevan a la gente para la prisión. Y al chileno lo montaron y a mí. El detalle conmigo es que cuando yo voy a montar, yo en ningún momento hice resistencia ni nada por el estilo, me dieron un piñazo por el costillar, que yo creo que todavía me duele una de las costillas, a pesar de hace tantos años. Yo todavía no se podía decir que era opositor ni nada por el estilo. Lo soy desde que nací. Pero el problema no fue un problema de oposición en ese momento, ni el policía que me dio sabía quién era yo, ni cómo pensaba yo, ni nada por el estilo. Me metió, fuera yo quien fuera yo. Estoy hablando del año 93, 94 aproximadamente. Y en esos años también fui detenido varias veces porque obviamente para vivir en Cuba había que traficar de todo. Yo trafiqué de queso, yo trafiqué libros de Martí. Y me acuerdo que una vez, tú estabas diciendo que revisaban las guaguas, revisaban los trenes, me capturaron con no sé cuántas libras de queso. Yo le cuento estas cosas aquí para que se sepa que antes de ser opositor yo soy cubano. Y esos dos que fueron golpeados ahí, fueron golpeados como cubanos y no sé qué era lo que llevaban. A lo mejor nos vamos a enterar. Porque no solo fueron golpeados como cubanos, fueron golpeados por ser cubanos. Por ser cubanos. Y por la realidad de Cuba ser pero la mira, que es, ¿no? Que no es un secreto, no es un secreto para nadie que la policía hace requisias y confisca cosas tan inverosímiles como libras de queso, hay un video que se hizo viral en las redes sociales que es ya muy viejo, que era una mujer o un hombre botando 4 o 5 pescados al suelo diciendo no te lo vas a comer, prefiero que se pierda a que te lo lleves. Cosas de comer, las decomisan sencillamente para ellos quedarse con eso. Exactamente. Esa es una manera de la policía en Cuba sobrevivir también. O sea, bueno, sobrevivir no, de ganarse, porque sobrevivir también, porque al final ellos también están pasando el Niágara en bicicleta. No, es cierto. Eso se sabe, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, fui testigo varias veces. Fui testigo de eso que Mario dice, del golpe que le dieron en no sé dónde, en un costado y todo eso. Pero también he sido testigo en Cuba de ir, por ejemplo, yo montada en un transporte, en los camioncitos aquellos de pasaje, por ejemplo. Y la policía parar el camioncito y la persona que iba con el paquete, dejar el paquete ahí y bajarse, irse, porque es preferible que se lleven lo que traigo antes de que me lleven preso. Claro. Entonces yo varias veces vi eso. La gente dejaba lo que traía, porque a lo mejor traían pescado o traían camarones
cosas así, Sí. entonces sencillamente se Lo que bajaban y fuese, ya. aceite. Sí, lo interesante es que la policía siempre se llevaba la En Cuba mercancía. la gente trafica de todo porque es la forma Sí. en la que la dictadura también Pero forma es parte de que gracioso. funciona así, ¿no? Es la forma que ha encontrado el cubano para sobrevivir. Sí, es gracioso, ¿no? Porque imagínate a lo que nosotros llamamos traficar, ¿no? Porque usualmente en el mundo normal, cuando tú hablas de traficantes, estás hablando de gente que trafica órganos, que trafica drogas, que trafica armas. Pero aquí estamos hablando de cosas tan ridículas, ¿no? Un sistema que ha llevado al pueblo cubano a una miseria tal que es ilegal, que la gente... En realidad el tráfico de misceláneas y cosas así siempre ha existido. Siempre hay un mercado negro. Sí, por supuesto, donde pero estamos hablando aquí se trafica todo tipo de cosas, pero aún así el problema es que en Cuba ese mercado negro es el mercado oficial del cubano. No, pero no es no eso. el oficialista. Son muy pocas las personas que acceden al mercado oficialista y además se encuentran muy pocos y a precios muchísimo más elevados que, digamos, la realidad pragmática, inmediata del cubano. No es eso solamente, Reinier. En el mundo normal, ¿quién tiene necesidad de traficar pescado? No, eso es una realidad. Eso entre es una comillas. realidad. O de Eso es una andar realidad, pero traficando frijoles negros. Por eso o digo. pedazos de carne de puerco. Pero aún así existe. Lo que me Sí. refiero es que en Cuba el mercado negro es obligatorio. En el mundo el mercado negro existe y es opcional. Pero lo que me refiero es que siempre existe un mercado negro, ¿no? Claro, pero el Sí. mercado negro en el mundo es un poco más, ¿entiendes? No, pero se O sea, trafica de todo, por eso me refiero. En el mercado negro, a día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, en todos lados, siempre hay un mercado negro donde está el que te vende un mueble, el que te vende una ropa, el que te vende lo que sea, que sabe de dónde viene, muchas veces de China, de Asia, el mercado negro siempre ha existido y va a existir y existe en el mundo entero. Lo que la diferencia de Cuba es que el mercado negro es el mercado del cubano, porque Sí. el oficial es o imposible de alcanzar por los No. altos precios o no sirve para nada. La diferencia de Cuba es que todo es ilegal. O sea, que tú no puedes vender absolutamente No, nada, es ¿no? lo que estoy diciendo. Entonces, ya partiendo por ahí, obviamente tiene que haber un mercado negro tan ridículo al punto de que la gente tenga que ¿cómo se llama? Andar vender huevos escondidas, ¿no? O un pedazo de queso o un pedazo de carne de vaca. O sea, ¿por qué? Por la sencilla razón de que en Cuba todo es ilegal. Exactamente. Lo cierto es que a quienes me preguntan sobre el video, ya lo he dicho, pues no tengo mucho que explicar más allá de que hubo una violencia por parte de la policía tremenda contra, por lo menos, el individuo que se paró, porque el otro se quedó allí. A mí me encanta. No sabemos si después Sí. intervino, ¿no? Porque No sabemos, no sabemos. Hay muchas hipótesis, porque usted sabe, usted ve un pedacito de video y después la gente hace una película de esto. Por ejemplo, entre las versiones, pues alguien me dijo, oye, ¿no te pareció extraño que el que se quedó en el suelo se quedó mirando mientras golpeaban al que se puso de pie? Me da la idea, teniendo en cuenta las cosas que pasan en Cuba, que posiblemente el delator era el que se quedó en el suelo. No lo sé. Pero a lo mejor el tipo tenía miedo, porque gente con miedo en Cuba se sobra. Lo cierto es que el vuelvo y miedo repito, paraliza a la gente. vuelvo y repito, a estos dos cubanos que fueron tratados de esa manera, sáquennos de duda, cuéntenos qué fue lo que pasó. Si se puede, si no era algo malo lo que llevaban, díganos qué era lo que llevaban. Y díganos, para salir de duda también, el que se quedó en el suelo, si era que se dio un golpe tan fuerte a lo mejor que era que no se podía prácticamente poner de pie, ¿no? No que fuera, como están diciendo, amigo, pues si acaso quieres tú aclarar que es que tú fuiste el que delataste al socio y que por eso la policía encontró el trafiqueo, ¿no? Pero yo mencionaba también que alguien decía, no, el problema es que esos policías trabajan para una MIPYME. Yo dije, ¿cómo que trabajan para una MIPYME? Sí, son los que le cuidan a esa MIPYME y están en contra del competidor. Yo dije, ¿cómo es eso? Y dije, sí, así está ¿Cómo Cuba. es? Pero bueno, no, así repite, está Cuba. o sea, están extorsionando Sí. a los trabajadores de una MIPYME Sí, pero porque así- es la competencia de la Exacto. otra. Sí, pero Mario, mire, eso no es nuevo tampoco. No. ¿Tú recuerdas el caso del policía de Camajuaní, que por cierto supuestamente se suicidó en la cárcel? No recuerdo el nombre Sí. ahora del policía. Sí, yo publiqué en 14 y medio, estoy hablando del año, no sé qué, de 2013 posiblemente, 2014, un artículo que lo pueden googlear, que se llama Menate, ese era Sí. el apellido. Otro suicidio policial, así lo titulé. Y ahí yo hablaba del represor, que fue el jefe de sector de mi barrio, que cuando, por ejemplo, Giovanni Sánchez en el año 2009 visitó mi barrio, él fue el que dirigió el operativo y decomisó y acabó con el pueblo. Bueno, pues ese policía fue sorprendido porque era el jefe de una banda de encapuchados, que eran policías, que trabajaban para unos mafiosos, las embriones de las MIPYMES en Cuba, contrataban a los policías para que les cobraran las deudas
o para que presionaran a los otros. O sea, estamos hablando de unos niveles de corrupción en Cuba, caballero, que no podemos imaginarnos. Y no es nuevo, porque estoy poniendo el ejemplo de Carmenate, que era el apellido de Carmenate, que fue cuando lo metieron preso, supuestamente se suicidó. Se suicidó, pero dicen algunos que no, que en realidad los mismos policías, o sea, los entramados que hay detrás de cada estación de policía en Cuba, esto es. Entonces, realmente este video da pie para una película. Se pueden hacer aquí guiones de películas. Quisiéramos saber, yo soy el más interesado, qué llevaban, el que se cayó, por qué no se paró, si fue que se dio un golpe, o si realmente fue el que delató. O tenía miedo. Me gustaría saber si salió vivo el cubano que fue golpeado de esa forma. En fin, son muchas las hipótesis. Si está preso, si está libre. Pero sí me alegra mucho haber publicado ese video, porque ese video no por gusto se hizo viral, Reinier, sino porque le llamó la atención a la gente, mucha gente incluso fuera de Cuba, que piensa que Cuba es el paraíso tropical de las Américas, para que vean lo que es Cuba. Eso es Cuba, un país donde los cubanos son presas de la violencia policial, y que el que desgobierna la isla, que no es más que un títere y una marioneta, el 11 de julio del 2021 dio la orden de combate contra su pueblo. Y esa orden de combate se sigue ejecutando en acciones como esa que vemos ahí. Tú sabes, Reinier, por ejemplo, los casos estos de peligrosidad delictiva. Peligrosidad social predelictiva. Peligrosidad social predelictiva, o sea, la persona no ha cometido absolutamente ningún delito todavía. Minority Report, pero Steven Spielberg. son casos extremadamente subjetivos. En Cuba están tan adelantados que, al igual que la ciencia ficción, ellos pueden ver más allá. Te juzgan antes de que cometas el delito. O sea, tú sabes que está la presunción de inocencia en Cuba, eso no existe. O sea, en Cuba tú no eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tú eres culpable incluso sin demostrar que eres culpable. En los delitos que ellos presuman que puede ser vulnerada la seguridad del Estado. Bueno, pues estos casos, normalmente quienes lo llevan al tribunal son los jefes de sector, que son los que por supuesto están observando, ¿no? El barrio, la comunidad, que ellos están cierto, ahí al frente. Carmenate echó a no sé cuántos en la prisión por peligrosidad social predelictiva. El mismo policía que se enmascaró. Bueno, pero si es que cuando estuvimos con Javier Larrondo, lo estuvo diciendo, más de 11,000 personas en el último año habían sido procesados en Cuba por peligrosidad predelictiva. Exacto, o sea, esto es toda una historia que crea el policía que va a llevar al tribunal a la persona que él quiera llevar. Y ahí es donde te estoy diciendo que la cosa está en que si a lo mejor por una cuestión de mala suerte yo le caigo mal al policía, y porque sencillamente le caigo mal al policía y porque a lo mejor yo no trabajo, o sea, imagínate que yo sea varón, ¿no? Sobre todo, porque casi siempre también es sobre los varones. O sea, no trabajo, soy un tipo que prefiero estar en el business antes de estar trabajando. Pero sobre las mujeres también, una mujer que tampoco quiere trabajar o algo así, y muchas veces las obligan a prostituirse. Hay reportes, hay denuncias de mujeres en Cuba donde han denunciado que las policías las han obligado a prostituirse para ellos. También, pero creo que en estos casos el mayor número es de hombres y más que de mujeres, ¿no? O sea, en el caso de la peligrosidad social predelictiva que... pero el caso está en que sencillamente todo depende de cómo tú me caigas. O sea, si me caes mal y yo soy el policía, pues sencillamente te llevo a los tribunales y eso te puede llegar a costar a ti 4 años de privación de libertad. Ahora tú te imaginas que Carmenate, y bueno, los de mi barrio que ven este podcast no me dejarán mentir, todo el mundo se acuerda de Carmenate y todo el mundo habló de la historia del policía que agarraron enmascarado al frente de una pandilla cobrando deudas de una MIPYME de la época. Y tú te imaginas, este jefe de sector que echó cientos de jóvenes a la prisión porque los acusó de peligrosidad social predelictiva. Si este delincuente con uniforme y con pistola, ¿a cuántos jóvenes no habrá echado en la prisión porque sencillamente le pagaron los que estaban a su lado? O sea, no estamos hablando ya solo del régimen de la dictadura, que le dice a jefe de sector, mira, tienes que acusar a fulano porque es opositor. No, estamos hablando que la dictadura es uno de los que usa al jefe de sector, pero también el jefe de sector ahora es usado por capos de mafia y de las modernas MIPYME, que no son más que muchas veces pequeñas empresas, sí,
pero que están... Sabemos que reportan directamente a la dictadura y que además las que más acceso tienen a la economía, a exportar, importar y a distribuir su producto son las empresas que están vinculadas directamente a la cúpula castrista, a los hijos de los comandantes, a los hijos de los ministros, a los nietos y a los sobrinos de todos los que pertenecen a esa cúpula que desgobierna el país. Entonces, al final, del pueblo genuina, son 2 o 3 sueltas para darle cierta legitimidad a esta nueva apertura económica en Cuba y por supuesto que la dictadura sigue empoderando y además, sobre todo, desarrollando su plan de mutación a una falsa socialdemocracia, a un falso apertura al capitalismo, ¿no? Sí, pues lo cierto, Reinier, es que el 1 de enero yo lo menos que pensaba hacer era colgar un video que se volviera viral y que cogiera la cantidad de vistas que ha cogido. Yo ese día lo menos que quería pensar, humanamente hablando, era en Cuba, y de repente me mandan aquel video. Y el video no solo me estremeció a mí, sino que hizo estremecer a todos que lo vio. No, una cosa importante que lo sepan y que ya deberían saberlo, ¿no? Y es que las cosas ya no pasan tan desapercibidas como antes. O sea, antes a lo mejor esa golpiza hubiera pasado desapercibida. Nadie se hubiese enterado. Porque los testigos que pasaban, pues sencillamente lo hubieran visto y ya. Era una historia que contar. Pero ahora hay cámaras, ahora hay teléfono, ahora la gente... Hay internet. Exacto, ahora la gente puede grabar lo que está viendo y puede, por supuesto, sacarlo al exterior y alguien como Mario, pues publicarlo y hacerse viral. Entonces, cada día... los actos de maldad que hace esa dictadura cada día son más visibles, están más expuestos. Por supuesto, y eso obviamente las caras de ustedes son las visibles, ¿no? Policías que nos oyen. Darían cualquier cosa por encontrar al que filmó el video y también a la persona que me lo mandó, obviamente. Pero bueno, si eso salva a la persona que filmó el video, ok, si quieren pensar que el video lo filmé yo, ok. Yo a cada rato entro a Cuba ilegal por la costa y me meto y filmo videos. Agárrenme, pero mientras me meta y filme los videos, los voy a subir. ¿Qué te parece? Bueno, señores, la realidad es que la tónica de este 2024 que apenas acaba de comenzar es violencia, ¿no? Es totalmente. Violencia, es miseria y por supuesto el exilio va a seguir aumentando. Pero la violencia yo creo que es lo que ha primado en este inicio de año del 2024 y sabemos que no solo es una violencia infringida por parte del narco partido comunista, de la dictadura hacia el pueblo, bueno, también esa violencia es parte, yo creo, ¿no? Que la evolución de ese supuesto hombre nuevo que iba a crear el comunismo, pues lo que ha creado son hombres sin valores, hombres violentos. Y cuando me refiero a hombre, cuando digo hombre, me refiero a la raza humana en general, porque esta violencia está tanto de hombres entre hombres como de hombres para mujeres, como de mujeres para hombres. Mujeres contra mujeres. Mujeres contra mujeres, por supuesto. Y la realidad es que despedimos el año con muchísimas malas noticias, pero una de las más que más estremecieron las redes fue la de este joven en el municipio de Mayarí, que ya había sido reportado como desaparecido y bueno, terminaron encontrándolo sin vida bajo un puente y bueno, tenemos algunos videos donde se ve un poco, ¿no? La aglomeración de gente porque se había encontrado el cuerpo sin vida de este muchacho. Producción, vamos a poner ese video. El papá cogió para allá. Nada más hay gente aquí, está la policía. Pero la gente van pasando, pero como yo ando en la moto no puedo pasar. Creo que hay otro más. Bueno, terrible, ¿no? Por cierto, Reinier, que este caso también nos toca de cerca por una cuestión doble. Una, yo es oriunda de Mayarí. Soy natal de Mayarí, o sea, nací en Mayarí. Ella es de Mayarí, nació en Mayarí. ¿Conocían a la familia, a este muchacho? Era sobrino nieto de una señora que ya falleció, Carmen García, que era muy cercana a mi familia, o sea, muy allegada a nosotros, una gran amiga. Y su sobrino, Eugenio García, que es el padre realmente, porque en las noticias dicen que el padre es Andy, pero el padre del muchacho no es Andy, es Eugenio García.
pues también conocido de nuestra familia. Estos niños pues crecieron en la iglesia metodista de la que yo fui miembro y de la que fueron miembros también mis padres y mi hermano. Entonces es un caso muy doloroso, o sea que nos llegó muy cerca. A mi mamá sobre todo, que era quien más involucrada estaba, especialmente con el muchacho que murió. O sea, ella era la más cercana al muchacho como tal. Tu mamá le decía el galleguito. Ajá, el galleguito porque era Galleguito. un niño muy, muy blanquito, de piel, de ojos claros, medio rubio. Y entonces sí es un caso doloroso. Ya es un caso doloroso cuando es en el pueblo en el que tú naciste, aunque tú no conozcas directamente a la persona, pero en este caso pues sí conocíamos a la persona. Y la otra cuestión por la que nos llega de cerca es que precisamente la madre de este muchacho, Janet Domínguez, la ex esposa de Eugenio. Por cierto que a Andy, el esposo de ella, también lo conocemos porque él también fue metodista y Sí. también pues estuvimos Danny. con él. Danny, perdón. Sí, Sí. Danny Ramos es era el padrastro del muchacho. Que han puesto Danny García, pero no es Danny No, García. Es Danny sí. Ramos. Danny Ramos, pues es un líder religioso en Mayarí. Y entonces su esposa, Janet Domínguez, pues la madre del muchacho que asesinaron. Entonces estuvimos en contacto directo con Danny Ramos, el líder religioso, con Janet Domínguez, la madre, y con su hermana Ruth García. Yo estuve intercambiando mensajes con ellos y de hecho pues les dimos nuestras condolencias que aprovechamos en este momento también y se las damos de este podcast, sintiendo mucho lo que pasó con Eugenito. Sí. Que lo Muy asesinaron triste. para robarle el dinero. Cuando él salió con el dinero, que lo engañaron en un chat, supuestamente para él encontrarse en un lugar y pagar, creo que eran $4,000 o $5,000. Esto representa más de 1 millón de pesos cubanos que le robaron y lo mataron. Tú hablabas del hombre nuevo y efectivamente lamentablemente no el hombre, es el Frankenstein que se ha creado en Cuba. Que forma parte de todo el daño antropológico que va a ser difícil de curar en la sociedad cubana que estamos llamados a construir. Es muy triste, no solamente porque sea alguien conocido, ¿no? Que es allegado a uno de alguna manera, sino por el hecho también de ver que son precisamente otros jóvenes los que llevan a cabo este acto terrible, ¿no? De matar a una persona así, sencillamente por quitarle el dinero. Y yo vi una supuesta foto de los jóvenes, se la voy a pasar a la producción por si la puede poner, pero esta foto de estos supuestos jóvenes que lo asesinaron, si es real, si es genuina, aquí también los que nos ven nos pueden decir si es realmente o no, pero yo quedé realmente pero muy preocupado al ver esta foto, porque estás viendo la foto y estás viendo una foto de los maras salvatruchas del Salvador. Y entonces yo digo, si estos realmente son los asesinos de joven, hay que ver, ahí producción le puede mostrar la foto de cómo ellos están mirando, cómo están tatuados. Pues mira, mi hermano, vamos a tener que el día de mañana hacer más o menos igual que en El Salvador en este momento, porque el país va por el mismo camino, lamentablemente. Es una mezcla de los narcos en México con las maras salvatruchas de El Salvador. Sí, otra cosa tremenda, ¿no? Y es el mal actuar de la policía. En Cuba, lamentablemente, la policía está a la viva para reprimir, por ejemplo, a los opositores, al pueblo cuando sale a manifestarse. Está a la viva para hacer actos como el que vimos ahorita. ¿Qué falta ¿no? hubiera hecho que hubieran llegado tan rápido? Exacto. Como llegaron en Sin este embargo, caso? no. O sea, el actuar de la policía fue extremadamente lento. Cuando la familia fue a denunciar el caso, les dijeron que no, que había que esperar, que eso todavía no había que hacerlo. Como usted dice, ellos están para reprimir y para extorsionar. Exacto, pero una cosa que... no para apoyarlos, ni para ayudarlos, ni Sí, para en medio de tanta cosa tenebrosa y de tanta cosa triste, ¿no? Que a uno pues le da un poco de esperanza, es que a pesar del hombre nuevo ese que ha surgido, hay un pueblo que todavía tiene sentimientos, ¿no? Y que sigue teniendo esos valores que el cubano había tenido siempre. Sí. El pueblo de Mayarí salió a las calles en masa a buscar a ese niño. Eso dice varias cosas. Dice también que era un niño bien educado, era un niño querido, una familia querida en el pueblo. Este muchachito era, ya te digo, crecieron en la iglesia. Sí. Y sus padres cristianos, demás, ¿no? Pero sobre todo te dice que todavía hay un pueblo que tiene sentimientos y un pueblo que sabe de ir del lado de la justicia, ¿no? Del lado de
del lado de las víctimas. Y realmente a mí, como es mi pueblo, no, o sea, es mi pueblo natal, al cual hace muchos años no voy, pero todavía sigue siendo mi pueblo. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo, ¿no? Porque ahí nací. Eso me conmovió mucho, ¿no? O sea, ver al pueblo de Mayarí en grandes cantidades, buscando a este niño desesperadamente, apoyando a esta familia. Eso es algo que realmente uno no puede dejar pasar desapercibido, ¿no? Sí, yo por cierto me comprometo a enviarle este podcast a Ruth, la hermanita. Ella ha publicado varios posts que por supuesto rompen el corazón, con fotos de su hermano. No, imagínate, sí. Esa familia está devastada, o sea, yo me estoy imaginando a los hermanos, me estoy imaginando a la madre, Sí. qué dolor tan grande, a su papá, Sí. a su padrastro también, porque al final eran una familia, o sea, es un dolor extremadamente grande, ¿no? Yo les voy a compartir el podcast a Ruth, a Dani, el padrastro, y a la mamá, a Janet, porque creo que quizás no lo planificamos así, pero comenzamos con un hecho donde tú ves a la policía llegar y prácticamente lanzar contra el suelo a unas personas que llevaban algo, que sabe quién, y que se rumora que son policías que trabajan para una MIPYME para atacar a los competidores y robar. O sea, la policía está para eso. Sí, para reprimir al Sí, pueblo son pero rápidos. yo creo que el contraste que hemos hecho sin proponerlo, ¿no? Entre un caso de un joven que el pueblo tuvo que salir a investigar porque no aparecía la policía. Exactamente, porque no lo encontraban. Son dos contrastes. O sea, ¿para qué está la policía en Cuba? Para trabajar para el mafioso, empezando por Díaz-Canel. Bueno, es que para eso exactamente, ellos responden a eso, a mafiosos, a quienes les da de comer, a quienes les pagan. Pero en caso entonces, por tanto y más, eso es lo que representan el poderoso en Cuba, no el pueblo cubano. Lo más triste es que después, cuando finalmente apareció lamentablemente el cadáver del muchachito, pues entonces ellos quisieron darse... Como siempre se quieren poner los honores. El MININ, lo que hizo el Ministerio del Interior. Ojo con esto. Y ellos no hicieron absolutamente nada. Si hubieran hecho algo, tal vez hubieran encontrado al muchacho vivo, ¿no? Hablábamos del video que yo colgué el día primero, pero déjame decirte que la policía vino a actuar en el caso de Eugenio en Mayarí, precisamente después que en las redes sociales nosotros mismos estábamos publicando y estábamos moviendo esto. Llegó a ser un caso ya connotado. Y entonces fue que enviaron, creo que tropas especiales y todo, pero ya... Mira, señor, la realidad es que el 2023 cerró con una tónica de muerte, con una tónica de miseria, con una tónica de por supuesto, de represión y de muchísimos presos políticos. Pero es que el 2024 ha comenzado de la misma manera, quizás de una manera más feroz, como estaba diciendo, el 2023 sabemos, solo en los últimos meses, en los últimos días, tuvimos la denuncia o la noticia, ¿no? O la mala noticia de la muchachita de 17 años que mataron a golpes con un bate. Lo estuvimos hablando en uno de nuestros podcasts. Tuvimos la muerte de Luis estuvo del preso político, que falleció por no tener asistencia médica, porque la dictadura le negó la asistencia médica y quisieron deshacerse de él a última instancia cuando se dieron cuenta que se les iba a morir por su ineficiencia. Muchísimas tenemos el caso de este joven, pero es que ya comienza el 2024 y tenemos 2 desapariciones que no se sabe nada de pues la vida de estos 2 jóvenes. Uno es un caso de un muchacho de 12 años, su nombre es Dairon Clave García, 12 años de edad solamente tiene y está desaparecido, no se sabe nada de este muchacho. Desde el día 31 de diciembre. Desde el día 31. Y también está esta muchacha de 24 años de edad que se llama Carildi Caridad Marín. También está desaparecida y lleva más de 20 días. Ya a la fecha que está saliendo el podcast puede que lleve más de 27 días. Sí, está desaparecida desde el 14 de diciembre. Ojalá que en el momento que está saliendo este podcast ellos hayan aparecido y hayan aparecido vivos. ¿no? Exactamente, que hayan aparecido vivos. Porque según van pasando las horas, los días, pues las probabilidades de que estén vivos son menores, ¿no? Son menores. Yo me comunicaba con una amiga de la infancia y de mi juventud en Mayarí. Y bueno, ya llegó un momento en que nos decíamos la una a la otra, ya estamos pensando lo peor con el caso de este niño de Eugenito, ¿no? Y así mismo fue, al cabo de quizás 1 hora o 2, Mario Pentón dio la noticia de que había muerto, de que lo habían encontrado muerto, porque realmente cuando hay un caso así de desaparición, yo sé que hay un protocolo policial en cualquier parte del mundo, la policía casi siempre espera
un tiempo prudencial para iniciar la búsqueda, ¿no? Pero hay una cosa, cuando usualmente la persona no acostumbra a desaparecerse de esa manera, o sea, a irse sin avisar, sin decir dónde está, sin tal vez llamar por teléfono, mira, me voy a demorar tanto tiempo, o sea, normalmente la familia conoce, ¿no? Y sabe que la persona sale y está notificando si no va a regresar temprano, si va a pasar cualquier cosa, si va a cambiar de rumbo. Entonces yo creo que ante un caso como este la policía debió haber actuado con mucha más rapidez. Con mucha más rapidez, porque la alarma de la familia lo estaba diciendo todo. Y aquí, ¿no? se ponen de manifiesto también otras cosas. El G2 cubano, por ejemplo, pues sabe los mensajes que se cruzan los opositores. Texas escucha las conversaciones, todo eso. Y esto, en este caso de este joven, pudo haber tal vez hasta quizás salvado la vida si él quedó mal herido, ¿no? Porque todo partió de mensajes de texto y de conversaciones telefónicas con los que lo terminaron asesinando. No, pero es que es una realidad. O sea, la dictadura castrista emplea tantos recursos en reprimir, en vigilar, en coaccionar al pueblo cubano, que muchas veces no tiene ni siquiera recursos oficiales, operativos disponibles, no tiene nada para dedicarle a lo que verdaderamente se tendría que estar dedicando la seguridad del Estado, la policía y todos los órganos del Ministerio del Interior. A lo que verdaderamente tendrían que estarse dedicando, lo que tendrían que estar haciendo, que es velar por la seguridad, por la tranquilidad ciudadana, porque el Estado cubano sea un país seguro, pues no tienen ni el interés ni la disponibilidad de dedicarse a eso, porque se pasan un día, o sea, se pasan las 24 horas del día vigilando, reprimiendo y coaccionando al pueblo cubano. O trabajando para la MIPYME que más le pague. Bueno, pero es que la MIPYME al final del día, es la evolución digamos, de la dictadura a lo económico. Pero al final la MIPYME también reprime. ¿Y por qué reprime? Reprime porque al final pone los precios, juega con el mercado y con lo que impone la dictadura, que son 4, 5, 6 veces el costo de valor de cualquier producto en el mercado afuera a lo que verdaderamente se lo venden al pueblo cubano, ¿no? Le venden más le inflan más de un 5 veces el valor a cualquiera de los productos que se venden y al final les conviene y lo mantienen, porque yo estoy seguro que mucha gente que hace importaciones podrían jugar con el mercado y podrían llevarle unos precios más bajos si quisieran verdaderamente ayudar al pueblo cubano. Y la realidad que se vive es que las MIPYME tienen precios exorbitantes que solo pueden, solo un por ciento muy pequeño, los cubanos pueden acceder a poder, ¿sabes?, a consumir los productos que ofrecen las MIPYME. Pues, yo te voy a decir algo que puede parecer fuerte, pero bueno, lo digo para si alguien del Departamento de Estado nos ve o algo así, porque también les paso el enlace. Si los Estados Unidos no ha querido actuar en Cuba porque no le preocupa el comunismo en Cuba, bueno, pues que se vaya preocupando si realmente lo que no quiere que se arme en Cuba un día es un nuevo Haití o una cuestión que se vaya de revoluciones, que ya deberían haber actuado hace rato, porque la cantidad de cubanos cruzando fronteras llegando a este país no es por gusto. Es que, mira, sinceramente, con el tema de seguridad nacional de los Estados Unidos, o sea, lo que representa Cuba para la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo hemos hablado muchas veces, incluso yo creo que deberíamos hacer un podcast solamente de eso en cuanto tengamos un chance, pero la realidad es que Cuba es más que un posible estado fallido, totalmente desestabilizado, como es el caso de Haití. Cuba es la frontera más cercana que tiene Estados Unidos de Rusia, de China, de Irán, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Norcorea, de Norcorea, de Laos, de Irán, de Irán, por supuesto, de Irán, creo que lo había mencionado, pero de Hamas, de Hezbollah. Cuba es el escenario más cercano a los Estados Unidos de América de todos los gobiernos totalitarios, comunistas y dictatoriales del mundo. Cuba es la frontera más cercana de los enemigos de la libertad y los principales enemigos de los Estados Unidos. Y aún así no se tiene una política exterior contra Cuba con mano dura y con todo el miedo incluso que se le debe tener a actores tan grandes del mal, y le respeto que se les da en el sentido de que voy a ir a eliminarte, porque creo que si no me puedes eliminar tú a mí. Estados Unidos no sigue sin adoptar esa política y Cuba seguirá siendo ese mal eminente
yo no sé qué más va a esperar si hasta ahora, el 12 de enero, se va a efectuar el juicio de Manuel Rocha. ¿Qué más evidencia necesita el gobierno americano para darse cuenta que los tienen infiltrados en todas las áreas de poder y que son un enemigo activo de los Estados Unidos de América? Y déjame decirte que hablábamos de policías que trabajan para delincuentes, empezando por Díaz-Canel, por supuesto que es un delincuente, pero también podemos virar la tortilla y hablar de delincuentes que trabajan para la policía. Yo tengo guardado, y ojalá que no tenga que sacarlo, un video y audios de un opositor en Cuba, no voy a decir quién es porque él está en peligro, que me dice, saca esto si algo me pasa, porque contra mí los delincuentes del barrio están siendo instrumentados por la policía. Sí, también. Yo que no me meto en nada, yo que no robo nada, yo que no, los delincuentes están como metiéndose conmigo, como que parece que la policía, que los he visto, por cierto, juntos, les está dando órdenes de que se encarguen. No, pero si sabemos que eso es una de las dinámicas que aplican a Michael El Sorbo. Le rompieron la nariz, le dislocaron el tabique de un bofetón por un delincuente como un mandado. Y hemos tenido otros casos de muchachos, opositores políticos que han denunciado, que han sido atacados, que han sido apuñalados, que han sido agredidos, que han sido robados por delincuentes comunes, que sí, son delincuentes comunes, pero son mandados por la dictadura. Y para eso, para que le den pase, para que le rebajen condena, para que los manden para campamento, que digamos la vida es un poco más sencilla. Sabemos que los delincuentes comunes trabajan para la dictadura castrista y son, digamos, un brazo. Es como la brigada rápida 2.0, pero un poco más con más violencia, ¿no? Porque al final son criminales. No publico el video de este amigo opositor primero porque él me lo mandó para que lo publicara si algo le pasaba. Y no quiero yo publicar el video y entonces provocar que algo le pase. Pero sí que sepan los delincuentes en Cuba, empezando por Díaz-Canel, que tenemos videos de opositores que nos han mandado los videos por si algo les pasa, y que se sepa que nosotros conocemos el modus operandi. Ustedes están utilizando a tránsfugas, a delincuentes que incluso están en la prisión porque mataron gente, condenados a cadena perpetua, y les están dando pase y les están dando la libertad para que maten, y ustedes son los principales delincuentes. A mí el jefe de la policía de Remedio hace unos años atrás, cuando me detuvieron en esa ciudad, me dijo que tuviera cuidado con lo que yo hablaba por teléfono en la calle, porque el pueblo de Remedio podía caerme arriba y caerme a palo, porque al final el pueblo estaba defendiendo su revolución. O sea, el nivel de violencia lo genera la dictadura, y eso maneja. Lo sabemos. No es que solo lo genera y lo maneja. Exactamente. Habíamos visto también y hemos visto durante todos los años que hemos estado haciendo oposición, cuando los presos políticos están en la cárcel, el régimen instrumenta a presos comunes para que les vayan arriba, les den golpizas y demás y demás. Lo vimos hace poquito con este preso alemán, de ciudadanía alemana, ¿verdad? Que fue golpeado en prisión. Pero así podemos hablar de muchos otros casos que han habido también de presos políticos que han sido atacados. Yo recuerdo... por ejemplo, a Eduardo Cardé, ¿te acuerdas? Cuando estuvo en prisión, también fue atacado por presos comunes y fue golpeado. O sea, es una estrategia que utiliza la dictadura en contra de los opositores, ya sea que estén en prisión o que estén en la calle. Eso es algo que es muy clásico en ellos, ¿no? Sí. Pues mientras todo esto sucede, pues quedan los rehenes, que son nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, que están allá adentro y que son las principales víctimas. Mientras ellos estén allá adentro secuestrados por esta mafia, pues tenemos que nosotros pues amplificar sus voces por ellos que no tienen voz, y hago el llamado nuevamente: cualquier video que tengan, nosotros nos pueden hacer llegar y desde acá hacemos la denuncia con toda la seriedad y el compromiso que lleva. Y respecto al video que hablábamos al principio, sí, tenemos muchas preguntas. Por favor, si los protagonistas de este video pueden comunicarse con nosotros y pueden explicarnos qué fue lo que pasó aquí, creo que sacarían de duda a mucha gente. Señores, yo creo que podemos dejar el podcast acá. No quería decirles, comunicarles también a nuestra audiencia, y bueno, entre nosotros también tenemos que ir ya viendo 28 de enero, vamos cada domingo, y bueno, no lo debemos dejar pasar por alto. Yo creo que por lo menos acá en Washington DC deberíamos hacer especie una vigilia. No sé si sea lo más factible para todos los que estamos acá, pero quizás hacer una vigilia acá
frente a la guarida del castrismo o quizás frente a la Casa Blanca en conmemoración al natalicio José Martí. Sí, a mí me pegaría más frente a la guarida, porque Frente a la guarida, ellos tienen ¿verdad? una imagen ahí de José Martí. Sí, yo creo que... Y esa imagen me duele porque yo cada vez que veo a Martí a través de esa reja pienso que lo tienen preso. No, es que la realidad es que si la imagen que uno Está tiene preso, está preso. desde la acera Son los hacia barrotes, dentro de sí. la dictadura castrista Sí. es la realidad de Cuba. Es Martí una preso, reja, Martí los barrotes se y- ve a través de Martí preso y además con un balazo dado. Con un balazo. O sea, Un balazo. literalmente la Literalmente. realidad de Cuba es la imagen que uno se lleva cuando desde la acera mira de frente, ¿no? Hacia la embajada castrista acá en los Estados Unidos. de Así América. que si el día 28 se puede hacer el performance, la mejor parte la tienen hecha ellos, que es Martí preso tras la reja, y entonces los cubanos de la parte de afuera pidiendo la libertad de José Martí y de Cuba. Así mismo, yo creo que incluso desde acá, desde Cubanos en Washington DC, podemos aprovechar para alentar a todos los cubanos que se encuentren alrededor del mundo que este 28 de enero hagan su manifestación de libertad. Desde donde estén, desde sus redes sociales, desde un espacio público en algún lugar del mundo, dentro o fuera de Cuba. Yo creo que es un día que los cubanos no podemos olvidar por lo que representa la figura de Martí para los cubanos en general y porque es una oportunidad para ir desarrollando eso que tanto añoramos, que es que los cubanos puedan participar de una misma intención, de un mismo activismo, de tratar de implementar un poco más los métodos de lucha no violenta, su metodología, que no va de un pensamiento único, sino de una coherencia a la hora de actuar para exigir libertad para Cuba y para los presos políticos. Creo que aprovechando una fecha como la del 28 de enero, alrededor del mundo, como se hizo para el 10 de diciembre, los cubanos libres y dignos del mundo podemos pues usar ese día para exigir libertad para nuestro pueblo. Así que, bueno, si no, vamos a cerrar el podcast acá, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que somos Cubanos en Washington DC en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Nuestra cuenta puede encontrarla como @CV Washington DC. Así que, señores, No sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que somos Cubanos en Washington DC y nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, TikTok, Facebook y Instagram como Cubanos en Washington DC y en Twitter aparecemos como CV Washington DC. Así que Mario, por favor, yo creo que nos puede regalar una oración para cerrar el podcast. Sí. Dios Todopoderoso, el 2023 terminó con una Cuba arrasada, una Cuba destruida. Si se robaron al niño Jesús del pesebre en la Catedral de La Habana, Dios mío, ya esto lo dice todo. Un país donde se han robado todo. Te agradezco por la persona que me hizo llegar el video que yo pude publicar el 1 de enero en la mañana, que más allá de que no sabemos quiénes sean esas personas, ni lo que estaba pasando, ni el trasfondo, muestra el grado elevado de violencia que hay en Cuba. Dios mío, te rogamos misericordia por tantos cubanos que están allá adentro, que son familiares nuestros, son amigos, son vecinos, que están allí de rehenes. Dios mío, ayúdanos a liberar a nuestros hermanos y familiares que están allá adentro cautivos. Danos la libertad de Cuba. Que este 2024, Señor, sea el año de la libertad para los que están dentro de las prisiones chicas en Cuba, que Cuba está llena de esas prisiones, pero también para los que están dentro de la prisión grande, que son todos los cubanos que están allá adentro. Y también todos los que estamos afuera, que estamos llenos de heridas y de dolor por nuestra patria destruida. En el nombre de Jesús, rogándote misericordia y libertad. Amén.